Gracias. Listo. Mujica. Medrano Sosa Martí. Bien, vamos por la segunda intención de ganador. Martí, bien. Marina Cadima presente, perfecto. Andrés Alexa Pasa, muy bien. John Ojeda. Vamos encendiendo sus cámaras, por favor, por lo menos esta primera parte. Le voy a invitar a pasar al expositor para que vean que todos están activos, que les mire. Una vez que comience ya pueden apagar. ¿Listo? Por un lado. Por otro lado, una vez que comience a exponer a él, les voy a poner en silencio su micrófono para no interrumpirle, ¿ya? Entonces va a exponerlo más de corrido. Una vez que se termine con la exposición, voy a ceder la palabra a ustedes para que hagan las preguntas. Y vayan anotando, por favor, vayan anotando todo lo que sea necesario, qué preguntar, qué me puede servir para el proyecto que estamos desarrollando, etcétera. Vayan tomando nota. Eso tiene sentido. Cuando hagamos la siguiente sesión Zoom conmigo, nos vamos a reunir en grupo y vamos a ir socializando todas estas presentaciones. Van a tener una buena exposición el día de hoy, no se van a arrepentir de eso. Solo les pido que estén muy atentos. Ariel Campos, por favor, encender su cámara por un par de minutos nada más, les pido, por favor. Alison, bienvenido también, ahí está. Digit, Diana Murillo. Todavía siguen llegando. En un minuto empezamos, por favor, esperemos un minuto más. Inicio a la presentación de una segunda conferencia. Voy a pedir por favor al expositor compartir su pantalla para que le haga la presentación. Vamos maximizando. Ingeniero Araúz. Bien, jóvenes, muy buenos días a todos ustedes. Recording in progress. Vamos a dar inicio a una segunda conferencia a cargo del ingeniero Gustavo Araúz Cruz. Voy a hacerle la presentación. Él es ingeniero en sistemas, estudiado en la Universidad Católica Boliviana de Santa Cruz. Ha desarrollado curso de maestría en mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, en México, maestría en administración de empresas en la Gabriel N. Moreno, y por último, ha alcanzado a lograr su doctorado en ciencias contables, financieras y gestión empresarial. Él tiene amplia experiencia en lo que es investigación, ha desarrollado muchas publicaciones, de las cuales las voy a mencionar algunas. Ha escrito un libro de economía mixta y equilibrios de mercado, artículo científico de teoría del caos, artículo científico el éxito de Tesla es una realidad o una burbuja, artículo científico capital humano y crecimiento económico, una perspectiva de Bolivia, artículo científico análisis del comercio electrónico en Bolivia durante el COVID-19. Actualmente es docente investigador de la Universidad Católica Boliviana, es docente en inteligencia de negocios, gestión de la innovación, tecnologías de la información y comunicación para la productividad, metodología de la investigación en la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Gabriel N. Moreno. Es docente de posgrado en diversas universidades de Bolivia, en la UAGRM,
en la Universidad Pública del Alto, en la Universidad del Siglo XX, en la UDI. Y actualmente también se desempeña en su actividad laboral dentro de lo que es la empresa de los agronegocios y agroindustrial, con una amplia experiencia en ese sector. Ingeniero Gustavo, muy bienvenido, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de tener unos minutos para compartir contigo. Adelante, por favor. Excelente. Muchas gracias, licenciado Edwin, por la presentación. Bienvenidos todos a este pequeño espacio académico. La intención, un poco compartir algunos criterios en torno a la investigación, que es tan importante en el desarrollo profesional. Parte de las competencias profesionales que ustedes están desarrollando dentro de su formación académica, es importante que veamos estas perspectivas de investigación aplicada a los negocios, ¿no? Bueno, sin retrasar más la parte de introducción, vamos a entrar en materia. Vamos a tomar un par de minutitos para conversar sobre los enfoques de investigación aplicada a los negocios. Quiero partir desde el punto de vista conceptual. Los enfoques científicos, o los enfoques cuantitativo y cualitativo, que son parte de la investigación científica, nosotros podemos de alguna manera rescatar el enfoque del señor Hernández Sampieri, donde nos menciona: Dios ha concedido a la humanidad la capacidad de investigar. Está en nosotros lograr que sea una herramienta para crear un mundo mejor y facilitar el bienestar integral de todos los seres humanos. Entonces, eso rescata de alguna manera la filosofía de la investigación científica. Siempre decimos que la investigación tiene sus raíces en la búsqueda constante de la verdad. Y vamos a aterrizar un poquito más en técnico, también haciendo mención a términos conceptuales de Roberto Hernández Sampieri. Podemos decir que los enfoques, tanto cualitativo, cuantitativo y mixto, son básicamente las elecciones que tenemos nosotros desde el punto de vista científico para enfrentar esos problemas de investigación, que cualquiera sea la perspectiva, son igualmente valiosos. Sin embargo, son herramientas que se han diseñado por las personas para poder generar conocimiento. Entonces, la construcción del conocimiento tiene que ver con el proceso también de divulgación. Vamos a interpretar un poco de forma genérica lo que significa investigación. Investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que aplican al estudio de un problema o un fenómeno en particular. Por eso es que es importante aterrizar en conceptos específicos de la investigación científica. La investigación científica toma en cuenta propósitos fundamentales. Como mencionábamos al principio, desde el punto de vista conceptual, producir conocimiento y teoría a través de una investigación básica para poder resolver problemas. Y esta perspectiva de investigación aplicada es en esencia lo que tratamos de transformar en la realidad, ¿ya? Las características básicas para generar investigación científica, a diferencia de la investigación en términos generales, es más rigurosa, es organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. ¿Qué quiere decir? Que esto es un proceso sistemático en el cual, dependiendo del enfoque de investigación, podemos ser secuenciales en el proceso, como también ser tan dinámicos, pero lo importante es poder rescatar todos los fenómenos de la realidad para poder analizarlos posteriormente, ¿sí? ¿Por qué es importante para nosotros que estamos cursando programas académicos orientados a la profesionalización? Porque de alguna manera, aplicado, por ejemplo, a estudios de mercado, nosotros en mercadotecnia podemos hacer investigación de mercado, podemos saber un poco, tener el termómetro de cómo los clientes o los consumidores ven a las empresas, cómo ven a la oferta de productos y servicios, para posteriormente tomar decisiones. Desde la parte de ingenierías, específicamente en construcciones civiles, podemos estudiar el suelo, quién se encargará de la construcción,
en el ámbito de salud también se realizan diagnósticos previos a través de la investigación científica y otras muchas aplicaciones como en política y biología, ¿sí? Eso como breve introducción. Los enfoques, ¿qué son los enfoques de investigación? ¿Ya? Básicamente son corrientes del pensamiento, como pueden ser el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, que rescatamos hoy día bajo el enfoque cuantitativo, el realismo, el constructivismo, y todas esas corrientes del pensamiento han abierto muchas de esas alternativas que habíamos definido hace un momento como rutas de búsqueda del conocimiento. Son caminos que nosotros, son caminos que nosotros, son caminos que nosotros vamos a tomar para poder construir ese conocimiento, ¿sí? Entonces, en síntesis, los enfoques de investigación, además de que ese entorno es dinámico, cambiante y evolutivo, presenta estos tres enfoques: cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más relevante? Son importantes, valiosos y respetables por igual. ¿En qué se diferencian? ¿Dónde aplico un enfoque de investigación y dónde aplico otro? Todo dependerá del contexto de estudio, ¿sí? ¿Cómo se originan las investigaciones? Parten de ideas. Sin importar qué tipo de paradigma se utiliza, se debe fundamentar el estudio en base a esta búsqueda de la verdad, ¿ya? ¿Cuáles son esas fuentes de ideas para la investigación? Las ideas, como ustedes saben, es parte de un proceso creativo del pensamiento humano. Por lo tanto, las fuentes que originan las ideas no necesariamente se relacionan con la calidad de estas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estas ideas se pueden construir a partir de teorías, experiencias individuales, algunos materiales escritos a través de la revisión bibliográfica, información de internet, observaciones de campo o piezas audiovisuales que generen esa inquietud y esa idea por investigar, ¿sí? Bueno, vamos a sintetizar la idea de la charla de hoy es enfocarlo desde un punto de vista más práctico. Entonces vamos identificando algunas diferencias entre los enfoques, ¿ya? El enfoque cualitativo busca prácticamente la dispersión o expansión de los datos de información, y el enfoque cuantitativo pretende acotar, ¿ya? Acota intencionalmente para poder medir con precisión las variables de estudio. Mientras que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el cualitativo se fundamenta en sí mismo, en la observación del fenómeno a investigar, ¿sí? Eso como breve introducción. Por supuesto, para poder lograr resultados distintos, el factor de innovación es muy, muy importante. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, estos enfoques, estas rutas, nos plantean la guía a seguir, pero la innovación en investigación es muy importante para poder descubrir resultados que no hayan sido publicados o divulgados para poder nosotros aportar con ese conocimiento, ¿ya? Vamos a tocar un tema importante antes de entrar en la aplicación, un tema importante cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de aplicación en las ciencias empresariales, cuando hablamos de aplicación en las ingenierías. La neurociencia, ¿a qué se dedica? ¿Qué es la neurociencia? ¿Mm? Y particularmente vamos a aterrizar en un aspecto que es sumamente transversal, nos habla de neuroeconomía también. ¿Por qué tomé esta decisión? Estamos hablando siempre de que nosotros investigamos para poder solucionar problemas, para poder tomar decisiones y mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, en la aplicación profesional, siempre nos planteamos esta pregunta: ¿por qué tomé esa decisión? Bueno, aquí viene el tema de la neuroeconomía y neurociencia. Genera aportes a la economía y la gestión empresarial. Estos descubrimientos, fruto de la investigación, los utiliza para poder generar un valor agregado a las personas y de alguna manera nos da una pauta de cómo funcionamos, cómo actuamos y cómo decidir. Este punto es importante, el punto S, el famoso punto S. No nos olvidemos que dentro de esta investigación, particularmente bajo un enfoque cualitativo,
la percepción de las personas y las emociones son también relevantes para poder rescatar y recopilar información. Por lo tanto, cuando hablamos del punto S desde las neurociencias, es básicamente entrar en la fibra emocional de las personas, ¿ya? Por lo tanto, la ética en la investigación y el buen uso del conocimiento de las personas es muy importante a la hora de aplicar esta rama. Ahora, hablemos del cerebro. Estamos hablando un poco de neurociencia para poder entender el comportamiento de las personas que van a servir de input necesario para poder realizar investigación. Permítanme compartirles esta pequeña cápsula de cómo asociamos, qué analogía existe en términos de complejidad entre el cerebro y el universo. Bueno, a través de esa pequeña cápsula podemos llegar a ciertas conclusiones. La primera es que el cerebro es la estructura más compleja del universo conocido. Básicamente el objeto de estudio son las personas dentro de las ciencias sociales, por ejemplo. Entonces, es importante entender que las personas toman decisiones desde el punto de vista racional y también desde el punto de vista emocional. Hay tecnología que aplicamos a este tipo de investigaciones donde usamos inclusive resonancias magnéticas para poder evaluar esa toma de decisiones y conocer los parámetros cerebrales, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco del camino de la neurociencia hacia su aplicación práctica en investigación. Hablamos de neurociencia. La neuroeconomía se enfoca básicamente en el contexto económico que afecta al desempeño de las sociedades y posteriormente al hacer el análisis en la toma de decisiones hablamos de neuromanagement. ¿Cómo tomamos esas decisiones? El mundo entero dice se aparta cuando ve pasar un hombre que sabe dónde va. Entonces, constantemente nosotros estamos tomando decisiones al momento de hacer gestión en empresas, al momento de investigar, al momento de comprar, al momento de consumir como persona. Por lo tanto, es importante entender de que existe un sistema de recompensa cerebral. ¿Por qué hablamos de esto en términos de investigación? Porque las personas actuamos, porque las personas declaramos cierta postura ante un fenómeno de investigación en base a este tipo de recompensa. El sistema de recompensa cerebral se activa cuando conseguimos algo que nuestro cerebro interpreta como recompensa. Por lo tanto, si se produce un beneficio potencial, el sistema de recompensa cerebral se activa y de alguna manera influye mucho en esa toma de decisiones la cuantía de la recompensa, ¿ya? Entonces, básicamente, hablemos un poquito de la parte biológica. El mesencéfalo, el sistema límbico y el núcleo accumbens son parte de ese sistema, digamos, de recompensa. Y por otro lado, tenemos un sistema de aversión a la pérdida que se activa cuando percibimos que viene un peligro o cuando percibimos que tenemos un potencial de pérdida
inminente, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Es que por eso es que es importante la ética en la investigación, porque esto está sujeto a la manipulación de los individuos o de los objetos de estudio. Entonces, uno de los comportamientos más emocionales es nuestra irracional aversión a la pérdida, cuando estamos a través de una activación del sistema de aversión a la pérdida. Es cuando las emociones prácticamente invaden, digamos, la toma de decisiones y son mucho más emocionales, ¿ya? Ahora, vamos a aterrizar. Hemos visto un poquito los conceptos de enfoques de investigación, hemos visto aspectos bien básicos de la neurociencia en la toma de decisiones. Y es importante, dentro de la aplicación de la investigación, entender cómo ese nuevo consumidor, ese nuevo sujeto dentro de la sociedad está afectado por factores exógenos y también por factores intrínsecos, ¿ya? Es claro mencionar de que hemos sufrido los últimos 2-3 años una influencia muy fuerte por temas sanitarios, y esto ha traído también consecuencias a nivel económico mundial. Nosotros teníamos entornos cotidianos como un supermercado, teníamos un contexto más o menos así. Hoy día las cosas han cambiado. Si bien el cuidado no es extremo en este momento, pero sí hay que mencionar que las cosas han cambiado. Los mercados tradicionales, por ejemplo, ustedes veían una situación así. Hoy día no ha cambiado mucho, pero sí es importante entender de que los hábitos de consumo también han cambiado. En el rubro gastronómico, ustedes podían ver una interacción social bastante concurrida, y hoy día las cosas también han cambiado un poco, ¿sí? ¿Qué viene mañana? Preguntémonos qué viene mañana. Ese es el gran desafío. Entonces, para eso es que nosotros vamos a aplicar investigación. Tomando en cuenta este contexto de consumidor, quiero mostrarle algunas cifras y algunas conclusiones de una investigación que se realizó a través de algunas cifras mundiales. Les he traído una pequeña cápsula del impacto económico en el mundo respecto al contexto sanitario. Podemos ver una caída a nivel mundial en el periodo de octubre de 2019 a abril del 2020, que es el periodo en el cual vamos a analizar el impacto negativo, de un 17.7%. Y a nivel América Latina y el Caribe tenemos una disminución del comercio de bienes y servicios de un 27%. Es importante también, cuando hacemos este análisis, no tomarlo desde una perspectiva, no sesgar la investigación para tomar una perspectiva muy negativa. También es importante hacer el enfoque sectorial. Por ejemplo, en ese análisis podemos determinar que a nivel comercio internacional, las exportaciones de minería y petróleo han sufrido una caída importante que ha contribuido precisamente al impacto negativo a nivel mundial. Minería y petróleo 25%, manufacturas 18%. Sin embargo, a pesar de la crisis sanitaria, los productos agrícolas y agropecuarios han sufrido un leve crecimiento, lo cual esa es la perspectiva positiva que podemos rescatar nosotros del estudio para poder aterrizar en mejoras y aprovechar las oportunidades del entorno, ¿ya? Aquí quiero mencionarles esta investigación y estos datos. En realidad podemos nosotros, hablemos de fuentes de información. Tenemos nosotros fuentes de información oficiales en Bolivia. El INE publica un boletín estadístico del IGAE, que es el Índice Global de Actividad Económica, donde ustedes pueden tener información sectorial, que es básicamente la matriz económica para poder tener una base cuantitativa. Hablemos de Bolivia. Bolivia, según el IGAE, nosotros tenemos una caída en ciertos sectores. Establecimientos financieros 3.57%, petróleo 4.3%, electricidad 6.53%, y así, miren cómo ha caído el comercio de 10% en el último periodo por efectos del COVID. Sin embargo, la perspectiva positiva es que el sector de comunicaciones, agropecuario
y obviamente los servicios de administración pública han tenido un pequeño crecimiento, ¿ya? Lo cual también nos lanza una mirada de aprovechamiento de oportunidades de negocio. Entonces la investigación gira en torno a identificar estas oportunidades para poder mejorar la calidad de vida de las personas, habíamos mencionado. Hay un par de cifras más de los periodos, ya viéndolo desde el punto de vista mensual. La caída claramente está después de marzo, cuando se decretó confinamiento en Bolivia, y vemos una leve recuperación todavía hasta principios del segundo semestre del 2020. ¿Ya? Otro dato interesante a nivel de investigación, un informe del FMI que se realizó a través de una coordinación con la Cámara de Industria y Comercio de La Paz, mostraron cifras poco alarmantes, pero conservadoras a la vez, diría yo. ¿Por qué? Porque mostraron un impacto negativo de la masa del comercio informal en Bolivia. Representa, según este estudio, el 60% de la economía boliviana es informal, lo cual representa un 1.5 de impacto negativo a nivel porcentual en el PIB. Entonces, entendiendo todas estas cosas, nosotros podemos determinar que, dado el contexto, estudiando el fenómeno o los fenómenos que ocurren dentro de un contexto Bolivia, son cifras que tenemos que considerar al momento de hacer una investigación. Otras cifras importantes, porque a nivel empleabilidad tenemos en Bolivia algunos indicadores complicados. ¿Ya? La informalidad laboral, hablábamos de la informalidad en el comercio, ahora hablamos de la informalidad laboral. Bolivia tenemos un 82.8% de la informalidad laboral, y precisamente tiene mucho que ver, está correlacionada esta cifra con el porcentaje de informalidad en el comercio, considerando que el comercio es parte de los 10 principales sectores que conforman el crecimiento del PIB. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar un poco en el consumidor actual. ¿Ya? Nosotros hemos pasado durante todos estos años algunas etapas, ¿ya?, que afectan. Yo les mencionaba de que la toma de decisiones a nivel consumo se puede realizar a nivel prevención, muy emocionales. Cuando entramos en una etapa de prevención en épocas de pandemia, las emociones, ese sistema de aversión a la pérdida es muy fuerte. Entonces las emociones vienen a jugar un papel fundamental en estas etapas económicas. Hemos podido ver el aumento de venta de productos como el alcohol gel, mascarilla. Ante la poca oferta que había, la demanda empieza a subir y los precios también empiezan a dispararse, ¿no? Recuerdo que la caja de barbijos en su momento llegaba a costar hasta 200, 250 bolivianos, lo que hoy encontramos en 30 bolivianos, precios ya regulados, ¿no es cierto? Pero en ese momento la oferta y la demanda se comportaban de una forma típica y se empezó a trabajar en esta etapa de prevención. ¿Qué pasó después? Vino la etapa del abastecimiento, donde precisamente por este sistema de aversión a la pérdida, o por lo menos a la potencial pérdida, teníamos una amenaza de desabastecimiento. Por lo tanto, en los hogares empezamos a comprar lo que necesitábamos y lo que no necesitábamos, como ven los carritos del supermercado, ¿sí? Y cada consumidor compraba de acuerdo a su posibilidad y su futuro laboral, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender estas etapas. La tercera etapa de permanencia, donde enmarcado en un ambiente de confinamiento, las categorías de entretenimiento, fitness, empezó a aumentar juguetes, juegos de mesa. ¿Por qué? Porque la gente estaba confinada a estar en los hogares y bueno, había que entretenerse de alguna manera. Entonces, para poder entender un poquito en cifras estas perspectivas de consumo, podemos llegar a la conclusión de que el 73% de los consumidores afirman que mantendrán realizando compras a través de canales digitales. Como les mencionaba, a todo esto, estas cifras en la investigación nos dan oportunidades para poder desarrollar canales digitales. Nosotros que estamos en
en el sector tecnológico, podemos entender de que son oportunidades de negocios en los canales digitales. El 33% prefieren comprar online con despacho. Ahí está el tema de los delivery. El 80% indica que la situación económica empeorará, dice. El 71% de las personas tiene un bajo interés a estar expuestos ante una posible rebrote, digamos, de la pandemia. El 62% no pretende visitar centros comerciales, gimnasios, etcétera. Hay cierta resistencia, o había cierta resistencia. Y por supuesto los aforos en lugares públicos como discotecas, restaurantes también han sido afectados. Las opciones que generan menor rechazo son viajar o visitar parques, plazas públicas, bosques, etcétera, al aire libre. Entonces, entendiendo estas cifras de perspectivas de consumo, vuelvo a rescatar el principio de la investigación, es poder identificar, estudiar los fenómenos que ocurren en un contexto determinado para mejorar la calidad de vida de las personas. Y por supuesto, aplicado ya a los negocios, a la gestión empresarial, aprovechar las oportunidades que nos presenta la economía, ¿ya? Bueno, algunos efectos inmediatos que tiene el COVID respecto a este tema económico. Se rompieron las cadenas globales de suministro y eso lo vemos reflejado en los costos de importación. Se aumentó el teletrabajo, se cerraron fronteras y hubieron restricciones de transporte que hasta el día de hoy tenemos nosotros colas en la cadena de suministro. Y se restringieron exportaciones e importaciones a los insumos y equipos médicos y alimentos. Entonces, estos espacios de alguna manera generan algunos problemas, todos los 4 problemas mencionados, pero a través de la profundización de una integración regional podemos de alguna manera mitigar esas barreras, ¿ya? Como les mencionaba, aquí viene lo interesante, son conclusiones prácticamente de la investigación, donde a través de la innovación y digitalización podemos de alguna manera aprovechar estas oportunidades del entorno para maximizar la propuesta de valor de las empresas, para trabajar en conceptos de omnicanalidad, para también darle una fuerza importante a la inteligencia artificial, porque las soluciones digitales le dan ahora un valor a los negocios, ¿ya? El estado de las empresas de alguna manera necesitan detectar mucho más rápidamente las necesidades de sus consumidores, por lo tanto la inteligencia artificial forma parte importantísima dentro de la estrategia empresarial, ¿ya? Y de alguna manera, evitando los momentos de saturación en el análisis de los negocios, tratamos de ser más dinámicos en esa toma de decisiones porque no nos olvidemos que el contexto va cambiando tan rápidamente y no nos podemos detener a tomar decisiones demasiado largas. No nos podemos tomar el tiempo excesivo en tomar decisiones porque el contexto cambia todos los días y a cada momento, ¿ya? Bueno, ya para ir cerrando esta primera parte, quiero mostrarles también, hay un estudio, uno de los artículos que mencionaba el licenciado Vargas, sobre teoría de las decisiones, principio de incertidumbre y teoría del caos, que está muy aplicado a lo que hemos visto, una investigación aplicada a la toma de decisiones para poder generar mejores alternativas en un ámbito de incertidumbre. Entonces se toman escenarios estocásticos para poder desarrollar ciertos comportamientos o poder predecir ciertos comportamientos de acuerdo a curvas en un espacio dinámico. Se utiliza como eje central la ecuación de Lorentz para poder realizar iteraciones utilizando conceptos de caos. Y aquí se los voy a resumir esto, son básicamente los resultados de la investigación. Gira en torno a definir en Bolivia, ¿sí? El consumo en Bolivia está representado por la línea azul o celeste, que claramente tiene una estrecha relación, una correlación con el crecimiento poblacional, entendiendo de que los productos básicos son importantes dentro de la economía de la canasta y la canasta familiar. Por lo tanto, hicimos ciertas iteraciones de acuerdo a la ecuación de Lorentz y podemos llegar a determinar que inicialmente, haciendo variaciones en las condiciones iniciales, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales del modelo, podemos afectar a grandes cambios en el comportamiento. Si ustedes ven las iteraciones que van desde la parte superior de las gráficas hasta la inferior, podemos llegar a determinar que el atractor extraño, que son conceptos de teoría del caos, el atractor extraño
lo que hace es determinar ciertos puntos en común que tiene la curva para poder establecer esas correlaciones, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, a esta investigación, sacamos ciertas conclusiones. Lo primero es que tenemos que tomar decisiones en ambientes de incertidumbre, ¿sí?, minimizando los riesgos que conlleva esto y poder identificar los beneficios a lo largo del tiempo. Entender también de que las personas toman decisiones, son seres humanos, entonces el comportamiento responde a estímulos racionales, pero también influencias emocionales. Y desde el punto de vista más específico, hablando de economía, las personas tenemos recursos limitados y las expectativas de nuestras necesidades tienden a ser ilimitadas, ¿ya? El segmento de consumidores y características propias de estos productos tienden a predecirse, ¿sí?, tomando en cuenta un alto grado de complejidad, ¿ya? Es un artículo que se llama La economía de la incertidumbre, patrones caóticos en el comportamiento del consumidor. Está publicado, está ahí en la red. Fue publicado el año 2020, justo en épocas de pandemia, por eso es que les traigo estos resultados. Y bueno, ya para cerrar, para poder diseñar políticas económicas que promuevan el bienestar y reduzcan la pobreza, primero tenemos que comprender las elecciones de consumo de los individuos. Palabras de Angus Deaton, Nobel de Economía del año 2015. Bueno, ahí les presento un poco la portada. Ahí hay otro artículo publicado en Economía Coyuntural, en una revista científica indexada a Cielo. Pueden acceder a este material de forma libre, referenciarlo por supuesto y poder contribuirles a ustedes en sus investigaciones. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, le cedo la palabra al licenciado Vargas para que pueda abrir la parte de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gustavo Araúz, a usted por su exposición. Interesante, nos ha brindado los lineamientos que se debe seguir para el proceso de investigación y su publicación, su difusión a través de las revistas. Muy interesante la publicación de esos artículos, ingeniero Araúz, y es eso precisamente que tenemos que difundir a los estudiantes como objetivo con el tiempo, tomando en cuenta también que se ha mencionado, para hacer cualquier estudio de investigación es importante considerar el contexto previamente, siempre. En los trabajos de investigación que los estudiantes están haciendo, también es importante tomar en cuenta el contexto. De ya en la evaluación que se les va a hacer en la Feria de Ciencias, toma parte también el contexto, ¿no? El contexto ayuda al investigador a describir el problema y para dar solución. Bien, pasaremos entonces a las preguntas. Pueden hacer las preguntas, por favor. Adelante. Ingeniero Araúz, mientras van pensando, analizando las preguntas que le van a plantear, desde su punto de vista, ¿cuál sería su recomendación a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación que tiene la carrera de Informática, Sistemas y Redes y Telecomunicaciones? ¿Cuál sería el mensaje que usted les daría a ellos como estudiantes desde el primer semestre hasta el último semestre para que sean investigadores de corazón, para que vayan adelante? Bueno, respondiendo, licenciado Vargas, a esa pregunta, bueno, a ese requerimiento de sugerencia, lo primero que yo les podría decir que el punto inicial para la investigación es la construcción de la idea, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, ustedes son jóvenes, son creativos, tienen muchas ganas de aportar a su formación profesional y también a la sociedad en su conjunto. Entonces, el primer mensaje sería no desaprovechar las ideas de innovación que tienen, ¿no? Parte de esa idea para poder desarrollar proyectos de investigación. Entonces, dentro de ese camino, lo que yo les recomendaría es
siempre enmarcarse en temas de investigación, que ustedes tengan acceso a la información, número uno, que técnicamente tengan ciertos conocimientos. Y el tercer factor que es muy importante, en el desarrollo de la investigación es la motivación. Un tema que realmente les motive a ustedes, porque en el proceso de investigación van a tener ustedes picos, picos altos, y también van a tener algunos descensos en la parte emocional, y es importante que el tema que ustedes elijan investigar sea tan motivador que les ayude a ustedes a seguir en este camino, que es muy, muy interesante. Gustavo, siendo usted un ingeniero en sistemas del área de la computación y habiendo desarrollado investigaciones interesantes del comportamiento económico en Bolivia, eh, y habiendo detectado muchos problemas en su estudio, ¿qué ideas usted les puede proponer para solucionar dentro del contexto que usted ha mencionado? Porque también ha mencionado lo que es la parte de innovación, emprendimiento. Adelante, ingeniero. Así es. Bueno, entendemos, haciendo este análisis desde una perspectiva económica, desde las ciencias exactas, desde las ciencias computacionales y tecnología, un papel fundamental y una contribución directa al desarrollo económico y a los negocios, precisamente gira en torno a la innovación y a la digitalización. Entendemos de que estamos nosotros también cambiando de paradigma desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista de la industria. La oferta se está tecnificando. Habíamos mencionado algunos aspectos importantes en la digitalización, habíamos mencionado la inteligencia artificial, así que nosotros como ingenieros en las ciencias computacionales tenemos todas las competencias y todas las oportunidades para poder aportar a la economía desde nuestra experiencia técnica. Gustavo, para estar en el rol de los estudiantes, para que les conozca ellos a usted en esa faceta, ¿nos puede contar un poco cómo ha sido su vida de estudiante en la universidad, su actividad de investigación, cómo le ha ido en todo ese tramo, ingeniero? Bueno, en realidad la vida académica empieza precisamente desde la inquietud, desde la búsqueda de la verdad, el preguntarse temas esenciales como el porqué de las cosas contribuye a estar siempre dinámico e inquieto. Entonces, creo yo que desde la formación, desde ingeniería de sistemas, hasta hoy día con una perspectiva más generalista, esa inquietud me ha llevado, mejor dicho, a poder desarrollar ciertas habilidades y ciertos conocimientos para poder entender desde el enfoque sistémico, para poder entender el todo, ¿no? Entonces, esas son pretensiones personales, yo sé, pero es básicamente esa búsqueda constante de la verdad para poder entender no solamente los sistemas de un sector específico, sino también de entender el comportamiento de los sistemas económicos y sociales a nivel global. Gustavo, para terminar y aprovechando tu presencia, un mensaje, por favor, para los estudiantes. Eh, Queremos tomarte a ti como modelo desde la vida de estudiante hasta culminar tus estudios con un doctorado y postdoctorado también. Estando en la universidad, los estudiantes, eh, y estando realizando sus proyectos de investigación para una feria de ciencias que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias de la Computación, el objetivo de esta conferencia, sin lugar a dudas, es que ellos se apropien de ser investigador desde la vida de estudiante, ser exitoso en la vida de estudiante, en la vida de estudiante y en la vida profesional. Desde tu vivencia, Gustavo, por favor, las recomendaciones aquí a mis estudiantes de la facultad. Bueno, voy a hacer mención a las palabras de Neil deGrasse, es la persona que se recuerdan que promovió este proyecto que se llama Cosmos, que lo inició Carl Sagan hace muchísimos años.
voy a hacer como mensaje final, voy a tomar sus palabras, y dice, un científico es un niño que nunca creció. Este mensaje, la verdad que llega mucho. ¿Por qué? Porque este proceso de investigación, este proceso de formación es de nunca acabar. Uno nunca deja de aprender y básicamente se centra en las preguntas básicas, ¿no? En el porqué de las cosas. Eso como mensaje, licenciado. Muchas gracias, ingeniero. Están empezando a levantar la mano, ya se están animando los estudiantes. Por favor, los que tengan preguntas pueden levantar la mano y podemos, podemos hacer esta plática como amigo con Gustavo. Herbert, adelante, por favor. Su micrófono, Herbert Suárez, adelante, por favor. Adelante, Herbert. Le estamos viendo. No hay problema, solamente habilite su micrófono. Ya, en un minuto. Ahora sí, adelante. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes. Tenía una pregunta acerca de algo un poco más así personal, así, desde su punto de vista, ¿cuál cree que es la base fundamental hoy en día para emprender un proyecto de negocio, ya sea económico o tecnológico? Su micrófono, ingeniero. Muchísimas gracias. Ebert, en realidad, el tema del emprendimiento, el tema del emprendedurismo, ha alcanzado, considero, en Bolivia una etapa de ya maduración. Por lo tanto, yo creo que la clave en esto es la planificación estratégica, ¿sí? Independientemente del rubro, si es tecnología, si es consumo masivo, lo más importante para poder tomar decisiones en este ámbito es poder realizar una buena planificación estratégica, tomando en cuenta precisamente las palabras del licenciado Vargas, de poder entender el contexto. A nivel empresarial, cómo entendemos el contexto, haciendo un análisis situacional, ¿sí? Entonces, digamos, la recomendación sería emprender sí, pero emprender de forma planificada. Ok, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Gustavo, para terminar, tenemos planificado la próxima semana una conferencia contigo sobre la habilidad de escribir documentos de investigación, proyectos de investigación, artículos de investigación. ¿Nos puedes adelantar un poco sobre tu tema de charla para la próxima? Gustavo, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, en realidad va a ser bastante concreto. Hoy día hemos dado una perspectiva global de investigación y su aplicación y también divulgación. La siguiente semana, el objetivo de la sesión es plantear algunos lineamientos clave para escribir un paper de investigación. ¿Ya? Va a ser un poco más específico en torno a qué recomendaciones podemos dar al momento de escribir un paper de investigación. Perfecto. ¿Nos puedes comentar, Gustavo, tus alumnos que han escrito un paper y han publicado en una revista indexada? Sería interesante conocer también para motivar a los jóvenes. Claro que sí. Este proceso de investigación en realidad no tiene que ver no está vinculado, ser investigador no está vinculado a un título académico, ¿no? Eso es el mensaje que les quiero transmitir. Si bien los títulos académicos son importantes en la formación, eso es indiscutible, por eso es que estamos todos compartiendo este espacio, esta motivación en común. Sin embargo, eso no es limitante para que ustedes puedan realizar investigación, obviamente bajo el método científico. Les comparto experiencia de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Universidad Católica, del CEAF, que son las Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas,
Se han publicado numerosos trabajos de investigación, papers en repositorios de la Universidad Católica, como también hemos podido alcanzar publicaciones en revistas indexadas. Entonces, estudiantes como ustedes, de séptimo, octavo semestre, ya han podido sacar publicaciones a nivel revistas indexadas. Entonces, es importante empezar, lo más importante es empezar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ya para darles un preliminar de la siguiente semana, ¿qué tengo que hacer yo para poder escribir un paper de investigación o para poder escribir una investigación? Antes de escribir, tengo que leer. Entonces, ese es el gran mensaje. ¿De acuerdo? Excelente, excelente, ingeniero Gustavo Arauz. Pues le agradecemos por su participación, por su tiempo. Tenemos la certeza también de que usted va a estar presente con el mayor de los gustos cuando los muchachos, los jóvenes, los estudiantes, los semilleros de investigación tengan dudas en este tiempo, porque el 27, 28, 29 vamos a presentar los trabajos. Van a tener seguramente algunas dudas de lo que es el área administrativa financiera en los temas de ese punto. Le vamos a molestar, ingeniero, para que podamos hacer sesiones Zoom y trabajar con ellos. Justo. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecido, ingeniero Gustavo Araúz. Realmente me da mucho gusto haberle presentado, haberle tenido también esta sesión Zoom con mis estudiantes, siendo también usted un estudiante excelente en la Universidad Católica Boliviana. También eso es importante para los que están presentes acá de la facultad. Con el tiempo, espero de verdad que alguno de ustedes jóvenes logre alcanzar esos méritos, esos niveles de estudio que se consigue con mucho esfuerzo, con mucho trabajo desde la vía de la universidad. Muchísimas gracias, Gustavo, pues estaremos nomás en contacto. Muchas gracias también a los estudiantes presentes, a los semilleros de investigación. Han estado presentes 40 semilleros. Muchas gracias a todos ellos. Bien, ahí vamos a terminar. Estaremos entonces encontrándonos la próxima semana, el día miércoles. Ya les haré conocer si va a ser por Zoom, presencial. Yo esto lo voy a conversar con el expositor. Un saludo, hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias Hasta luego, a ingeniero, todos. hasta luego, ingenieros. Gracias, Buenas ingeniero. tardes. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Rec-